Después de la era Gareca, finalizando con el partido fatídico contra Australia, en donde el ganador del partido se hacía con el tan añorado último cupo con destino a Qatar 2022, en donde Andrew Redmayne le daba la clasificación a la selección de Oceanía al Mundial, ante este panorama de terror que nadie se imaginaba, porque sí, seamos sinceros, tú y yo todos pensábamos que ya estábamos clasificados, hasta nos emocionamos con el sorteo del grupo del Mundial, nos imaginamos ya cobrándonos la revancha a Francia y Dinamarca, sin siquiera haberle ganado a Australia, pecamos de triunfalismo. Diversos factores fueron los que propiciaron esta catástrofe que significó la no clasificación de Perú a Qatar, pero ya pasando la página era la oportunidad propicia para confiar en un nuevo técnico peruano. El peruano de a pie ya había superado esos desastrosos procesos que se vivieron al mando de técnicos nacionales. Las heridas estaban cerradas, o al menos eso parecía. Recordar a Navarro, Ternero, Uribe o a Chemo significaba revivir pasajes de terror para la historia del fútbol peruano, donde solo luchábamos por no ser últimos en la tabla de clasificación. Entonces es aquí donde aparece Juan Reynoso, y trataré de darle un repaso a su corto proceso por la selección. Hola, soy Kramer y hoy hablaré de la era de Juan Reynoso. Primera etapa, el elegido. Y se preguntarán, dejando de lado que quizás hasta hoy es el mejor técnico nacional, ¿por qué Juan Reynoso encabezaba esta lista de posibles seleccionadores para Perú? ¿Por qué en los medios ya daban como fijo el cabezón? Para esto nos remontaremos a los años 80, exactamente al año 85, donde un joven Juan Carlos Oblitas, ahora director deportivo, se retiraba del fútbol profesional, siendo campeón con la U. Tras su retiro oficial, el CEO continuó la carrera de entrenador, y es aquí donde tendría su primera conexión con el cabezón, en su primera experiencia dirigiendo, ya que un año después, en el 86, asumió la dirección técnica de la selección peruana juvenil, la misma que participó en los Juegos Sudamericanos organizados por ODESUR, la Organización Deportiva Sudamericana, reservando este campeonato para jugadores entre los 14 y 17 años, una selección de pubertos, teniendo entre sus jugadores principales a nombres como Chemo del Solar, Pacho Bustamante, Basalar, Percio Olivares y sí, Juan Máximo Reynoso, que en esos momentos, el adolescente con tan solo 16 años, era parte de Alianza Lima. Recordemos que el cabezón hizo sus menores en el club íntimo. Para esto ya se vino formando una relación casi padre-hijo entre el ciego y el cabezón. Oblitas lo tuvo desde adolescente. La relación entre ellos dos se afianzó con el pasar de los años, y 10 años después, en el 96, Oblitas, ya maduro y con mucha trayectoria, habiendo ya dirigido a la U, a Sporting Cristal e incluso incursionando como asistente en la desastrosa etapa de Popovich en la selección, el ciego es nombrado como flamante técnico de la selección peruana. Era el encargado de llevar a Perú al Mundial de Francia 98, con una selección obrera, donde su caudillo fue sí, Juan Máximo Reynoso, que ya no era un adolescente, ya prácticamente era un adulto, y con 26 años fue elegido como el capitán de la tan recordada selección que se quedó fuera de dicho mundial por diferencia de goles. Con la fallida clasificación para Francia 98, los rumbos de ambos tomaron senderos distintos. El ciego volvió a Sporting Cristal hasta el año 2001, se fue para Costa Rica a dirigir a Liga Deportiva Alajuelense. Tuvo un efímero paso por San Martín de Porres en el año 2004. En Ecuador, que creo que fue donde tuvo su mejor desempeño como técnico, dirigió a Liga de Quito, llevándolo a 2 semifinales seguidas de Sudamericana, 2004 y 2005, y finalmente concluyendo su etapa como técnico al mando de Sporting Cristal, club en el que se retiró en el año 2009. Por otra parte, Reynoso seguía los mismos pasos que su mentor, convirtiéndose en técnico, debutando en el año 2007 en el tan recordado Club Bolognesi, donde obtuvo el título del Clausura y al que llevó a la Libertadores por primera vez en la historia del club. Posteriormente asume las riendas de Universitario de Deportes, donde su logro más destacado fue nada más y nada menos que ser campeón del descentralizado del 2009, venciendo a su clásico rival Alianza Lima, y también por ser el último DT que logró pasar la fase de grupos, llegando a octavos de final, enfrentándose a Sao Paulo, que salió triunfante luego de derrotar al equipo crema en la tanda de penales. Después de tan solo 2 meses de su salida del club crema por problemas económicos del club, se muda al norte y es elegido el nuevo técnico de Juan Aurich, equipo donde no pasó ni pena ni gloria, ya que por problemas dirigenciales su paso fue muy corto, durando tan solo 4 meses, esto debido a problemas con los refuerzos que el cabezón pedía a la dirigencia que era liderada por Oviedo. Luego, en el 2011, asume como técnico de Sporting Cristal, donde le fue muy mal, siendo la gota que derrama el vaso la goleada que le dio San Martín en el Gallardo, por 4-0, instante en el que Reynoso presentó su renuncia a la dirigencia rimense, para posteriormente dar el salto hacia México, donde estuvo como asistente técnico del Cruz Azul y dirigiendo el Cruz Azul Hidalgo en la segunda división mexicana. Ya habían pasado muchos años desde que Reynoso se fue al extranjero, porque recordemos, nadie es profeta en su propia tierra, y en Perú, peor, si no pregunten la Chochera Castillo. Y aquí, para mí, es un momento bisagra en la carrera del cabezón, alcanzando su mejor proceso al mando de un equipo peruano, con su llegada a Melgar en el 2014. Con el cuadro arequipeño, en su centenario, alcanzó el campeonato del descentralizado del 2015, venciendo a Cristal en la final. Al año siguiente
arrasa de local en todos los partidos del año, lo que llevó a Melgar a su segunda final consecutiva al mando de Reynoso. Sin embargo, en esta ocasión Cristal le arrebata el campeonato en el cobro de la revancha. De aquí en más, la carrera de Reynoso fue en ascenso, y bien merecido. Ya era catalogado como el mejor técnico peruano de la actualidad, poniéndolo incluso por encima de Mosquera. Por segunda vez, Juan retorna a tierras aztecas, en el 2020, como director técnico de Puebla, donde alcanza a entrar a la liguilla final por el torneo mexicano, pero que lamentablemente fue eliminado por el Club León. Mucho se decía que después de su paso por el cuadro poblano, el cabezón regresaría al fútbol peruano, pero esto creo que fueron más especulaciones y demasiado humo del periodismo peruano. Lo vincularon con Alianza Lima. Sin embargo, eso quedó en más que simples rumores o clickbaits de redes. Entonces, ¿qué pasó con Reynoso? Le llega el reto más importante de su carrera hasta ese momento, sacar campeón a Cruz Azul después de 24 años. Y poniendo más condimento a ello, Reynoso fue parte del último equipo campeón de Cruz Azul en el año 97. No podía haber un mejor guión de película que esta, que el último capitán que salió campeón con tu equipo regrese después de 24 años para sacar a Cruz Azul de estar a pocos años de cumplir su segundo quinceañero sin campeonar. Finalmente, Reynoso acepta las llaves del cuadro cementero y lo demás ya es historia conocida. Saca campeón del torneo Clausura Cruz Azul tras vencer en la final a Santos. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en Perú? Bueno, en Perú, después de la eliminación a manos de Australia, Agustín Lozano consideraba que la permanencia de Gareca ya no tenía sustento alguno. Obviamente que para los medios decía lo más políticamente correcto. Juraba y perjuraba que la renovación de Gareca tendría humo blanco, cosa que ni él mismo se lo creía. Él sabía que a Gareca lo trajeron Juan Carlos Solitas y Oviedo. Me daba la sensación de que Lozano quería traer a su propio Gareca, para decir, miren el ET que nos está llevando al Mundial del 2026 lo traje yo. Todo fue una terrible novela. Lozano pactando entrevistas sin ni una sola pregunta incómoda, queriendo quedar como el bueno de la trama. Estaba creando un falso perfil de él hacia el público, es decir, que nosotros, los hinchas, veamos a un Lozano esmerándose, esforzándose y concentrándose de lleno en la renovación del Tigre Gareca. Sin embargo, para adentro, como lo vuelvo a repetir, quería deshacerse de Gareca, que el Tigre quede como el malo, como el que no quiso renovar. Tras idas y vueltas, paseando a Gareca de un lugar a otro, con la finalidad de que Gareca patee el tablero y se vaya del país, cosa que sucedió, el Tigre se hartó de que las muchas reuniones que tuvieron en Viena para una supuesta renovación no lleguen a ningún lado, a un buen puerto, y terminó yéndose a su país. La premonición de su no renovación era tan evidente que hasta el perro se llevó a Argentina. Golazo para Lozano. Ya la materialización de su plan inicial era mucho más fácil sin Gareca dentro del territorio. Lo que siguió fue mera y puramente formalidad, realizar reuniones en Argentina con Gareca para supuestamente renovarle el contrato en el que querían reducir su salario en un 40%. Lo curioso de estas últimas reuniones fue que a ni una de estas asistió Juan Carlos Oblitas, quien era la persona más cercana al Tigre, el que lo trajo en el 2015. Desde allí el ambiente ya estaba raro. Finalmente, un 15 de julio del 2022, la Federación Peruana de Fútbol hace oficial, mediante sus redes, la despedida de Gareca, poniendo fin a la mejor era que me tocó vivir, y estoy seguro de que muchos piensan lo mismo. La aceptación de Gareca era tal que nadie se imaginaba quién demonios podría agarrar la selección peruana y no chocar ese pequeño Ferrari que durante años tanto se había logrado armar y potenciar. Era ya el momento de voltear la página, que costó muchísimo, y empezar a buscar un nuevo director técnico para la selección, estando con las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 a la vuelta de la esquina. Y aquí es donde llega, como lo dijo Reynoso, la oportunidad de su vida, un sueño cumplido para él, convertirse en el seleccionador peruano. Su elección se caía de Maduro por dos razones, que una de ellas ya lo dije anteriormente, la vinculación de padre e hijo que mantenía con Oblitas, y la segunda es más un interrogante, el poco presupuesto que había para considerar, por ejemplo, la contratación de un técnico extranjero, donde Pekerman tomaba mucha fuerza. Juan Reynoso, en su primera conferencia al mando de la selección peruana, dejó varios titulares, entre lo más importante, que lo agarraba en un momento muy maduro de su carrera, que se ilusionaba con poder revolucionar el fútbol peruano, alcanzar esa exigencia e intensidad que tienen las ligas de élite en el mundo. Habló de revalorizar al jugador peruano, para que se logre una mayor fuga al exterior de jugadores nacionales. Y bueno, la principal tarea de Juan era que clasifique Perú al Mundial, no encargarse de las bases del fútbol peruano. Ese floro ya lo había escuchado antes con otros entrenadores, pero sin más ni menos, así arranca la segunda etapa de Reynoso. Primeros encuentros oficiales con la selección. Y llegaba el día, el debut de la selección en las eliminatorias, por fin un partido oficial para Reynoso, que hasta allí solo había disputado amistosos. A la selección le tocaba visitar a Paraguay, en Ciudad del Este. Para este partido se presentaron dos bajas muy importantes, tanto en la defensa como en el medio campo, Callens y Aquino. Este último venía destacando en la Liga Mexicana, con el Santos Laguna.
Otros desafectados fueron Lora, Cueva y Flores. A pesar de todo esto, todos pensábamos que Perú iría y regresaría con los 3 puntos en el bolsillo, pero no, de milagro Paraguay no nos vacunó en el primer tiempo, un equipo peruano totalmente irreconocible. Paraguay entró y explotó mucho las bandas en el primer tiempo. Almirón y Ramón Sosa hicieron de la defensa peruana su festín, provocando un desorden táctico de la selección con la rapidez con la que ambos se manejan. Consecuencias de esto, la expulsión de Advíncula al no poder defender los encares que generaba Sosa. Con 10 jugadores, la selección se iba al descanso. Ya con los ingresos de Marco López, Aldo Corso y Cartagena, el partido se equilibró un poco más a favor de Perú, aunque los ataques de la selección paraguaya no cesaban, generando 4 remates al poste a lo largo del partido. Galeses hizo figura. Lo irónico de esto es que en los últimos minutos Perú pudo ganar el partido, con un remate soberbio de fuera de área de Guerrero, poniendo en la mesa toda su jerarquía. Lamentablemente la pelota estrella en el travesaño, y así terminaría el primer encuentro oficial de Reynoso, trayendo un empate valiosísimo de Paraguay, ya que por cómo se dio el partido, el punto fue en realidad un puntazo conseguido en la adversidad del escenario presentado esa noche. Hasta acá todo bien. De alguna u otra forma los programas deportivos e hinchas de a pie resaltaban más que todo la reposición que tuvo Perú para el segundo tiempo, y que el punto rescatado en Ciudad del Este fue prácticamente un triunfo para Perú. Pero ahora venía la prueba de fuego para Reynoso y su conjunto. Recibíamos a la pentacampeona del mundo en el Nacional, Brasil, como siempre con un equipo extraterrestre. Entre los que más destacaban de ese equipo, Rodrigo, Richarlison, Neymar y Marquinhos. Lo que fue sorpresa para todos fue que la selección peruana presionó y asfixió constantemente en los primeros minutos de juego. Obviamente que esto nos iba a pasar factura sí o sí con el pasar de los minutos. Y efectivamente, Brasil logra salir de la presión ejercida por Perú e inclina la cancha a su favor. Hubo 2 goles anulados a Brasil por posición adelantada de ambas jugadas. Lo más importante de Perú en este partido se dio en el segundo tiempo, y se trataba del debut de Grimaldo, el chico de Sporting Cristal, encarador, atrevido, distinto con la pelota, hartos de los pases hacia atrás. El rimense impuso mucho juego a Perú, pero no bastó. Todo hacía indicar que el partido acabaría en empate. Perú se sentía bien parado en la cancha, despejaba los balones que tenía que despejar. Estábamos rescatando un puntazo a la selección favorita a llevarse el primer puesto de estas eliminatorias, hasta que llegó un córner a favor de la verde amarela, al minuto 90, que fue como un puñal para todos los que estuvimos viendo ese partido. El Nacional enmudeció, mi casa enmudeció, miradas desoladoras. Un buen centro de Brasil, Marquinhos se zafa de la marca de Rui Díaz, que estaba más perdido que huevo en ceviche. Cabezazo al primer palo y así Brasil se llevaba los 3 puntos a casa. En un partido nada sencillo para Brasil, pero cuando este tipo de selecciones aprieta un poco el acelerador, te mate en una. A estas alturas, ¿ya se hablaba de la salida de Reynoso? No, se destacaba mucho el pundonor que tuvo el equipo para aguantar a Brasil 90 minutos sin que nos llenen la canasta. Se hablaba del buen esquema táctico de la defensa que había planteado el Cabezón. Se destacaba el ingreso de Grimaldo, que ya era una opción concreta para la selección, como lo repito, atrevido y encarador. Todo era, se podría decir, color de rosas, hasta ese momento. Incluso se llegó a decir, si este Perú le hizo partido a Brasil con todas sus figuras, a este Chile desmedrado ganamos fácil. Lo que ya sabemos que fue una mala conclusión, porque aquí viene la tercera y última etapa de esta era fugaz, la caída de Juan Máximo Reynoso. En esta etapa es donde Reynoso ya comienza a ver fantasmas donde no los hay, traicionando sus primeras declaraciones como técnico de la selección, respecto a que iba a haber un acceso de la prensa a ver los entrenamientos. Obsesionado por robotizar y automatizar a los jugadores peruanos, Reynoso mandó a que pongan una malla negra en las instalaciones de la Videna para que los disques espías de los países sudamericanos no vean alguna jugada preparada u otra que pueda beneficiar en el campo a Perú. Queda claro que esas mallas nunca sirvieron de nada. Nos tocaba viajar a Santiago, a visitar a Chile, que venía de caída en lo que respecta a un recambio generacional de jugadores. No habían caras nuevas en Chile, seguían confiando en la generación dorada, que ya no era la misma. Vidal y Sánchez, los más destacados de la misma, ya no marcaban la diferencia como en el pic de sus carreras, que les bastó para ganar 2 Copas Américas consecutivas, y nada menos que ante Argentina. En este punto de las eliminatorias es que comienzan los primeros crasos errores de Reynoso, empezando con la lista oficial de qué jugadores irían desde el vamos y qué jugadores serían los suplentes en el encuentro contra Chile. Prefirió poner de titular a Cancha, uno de los jugadores más apáticos e intrascendentes que he visto en los últimos años en la selección. Aclaro, en la selección. Y borró de la lista a Concha y a Quispe, 2 jugadores que venían mostrando un nivel bueno y constante en la Liga 1. Sí, esa liga de donde Gareca hizo magia. Luego se inclinó por poner en la lista a Ormeño en lugar de Sanelato, y todo para que el Mexa ni siquiera juegue un solo minuto. ¿Dónde quedó la declaración de Reynoso diciendo que quería revalorar al futbolista peruano? Inicia el partido y acá viene el segundo error de Reynoso. Ya era error tras error. El planteamiento mostrado. Reynoso
Reynoso prácticamente sale a no perder este partido. ¿Cómo le decimos al cabezón que estábamos enfrentando a uno de los Chiles más paupérrimos que se le había visto, sin lateral derecho y sin sus más grandes estrellas? Este tipo de planteos nos hizo recordar a todos los que vivimos la era del Chemo, cuando íbamos a jugar de visita y planteábamos el partido para no perderlo por goleada. Perderlo quizá, pero no por goleada. Esa es la sensación que quedó contra Chile. Horrible juego de Perú. En este partido, Perú pierde respeto o ese poco miedo que había impuesto Gareca. Final del partido y Chile nos gana por 2-0. Uno de Valdés, producto de un córner donde absolutamente nadie marca al jugador chileno, tanto así que solo necesitó empujarla con el muslo. Y ya el segundo fue para reventar tu televisor. Aravena se saca a Santa María con una facilidad que lo hizo ver al peruano como un jugador amateur. Saca el centro y gol de Chile. López ni siquiera siguió su marca. Reynoso se autoproclamaba como el culpable de la derrota ante Chile, y no era para menos. Nos posicionaba en el penúltimo puesto de las eliminatorias. Ser autocríticos para mejorar. Hoy lo que menos vengo a hacer aquí es pedir disculpas o decir pasó esto, yo hice lo otro. Acá el responsable soy yo y no tengo ningún problema en aceptarlo y poner el pecho, y seguro hoy será una noche compleja, pero hay que pensar en Argentina cuando amanezca mañana. Siguiente. Y para no perder la costumbre, tercer error de Reynoso, poner a declarar a Sone previo al partido con Argentina, el vikingo que por primera vez tocaba suelo peruano, quien en su adolescencia ilustró la portada de la revista Vogue, que es sobrino de la supermodelo Helena Christensen, un chico que vino a pelearle el puesto de lateral derecho a Luis Advíncula y a Aldo Corso, pero que finalmente nunca salió en la lista de los partidos, un chico que ni siquiera habla bien el español, un chico que se convirtió en el nuevo Lapadula, me refiero a que pasó a ser el engreído de la hinchada peruana, todo mal en la gestión del cabezón. La verdadera personalidad de Reynoso ya salía cada vez más a la luz. Si no, recordemos cómo era Reynoso cuando trataba con la prensa. Un tipo soberbio de Isabelón, cuando le dijo payaso holandés. Una chiquita nada más. Felicitaciones, Juan, por el triunfo. Bueno, Juan Reynoso no habla, pero de verdad me encantó que aunque sea me mire. ¿Cómo? Cuando no saluda a Oviedo en una premiación, cuando se saca los bolsillos como dando a entender que el partido estaba amañado contra él y su equipo, el altercado que tuvo con Pedro García. Lo invito a hablar, escucho respetuosamente que no, y luego le pongo la mano en el hombro como diciendo no hay problema, y voltea y me dice, no me toques. Ese es Reynoso. Está por acá. Muy mal educado. Todo iba cuesta abajo para Reynoso y su comando técnico. Éramos la única selección que hasta ese partido no había pateado al arco. Una terrible estadística, pero no. Para Reynoso esto no presentaba ningún problema. Y con lo que me dice la estadística, ¿qué te digo? Es cuestión de interpretación. O sea, ¿qué es disparo al arco, no? Que debería ser un tema muy, muy sencillo. Yo vi que tiramos al arco, no fueron quizás a la portería. Chile pudo haber tirado 3, que Pedro las agarró del costado, una importante que nos rematan ahí a boca de jarro, que fue gran atajada. Hoy las estadísticas hablan más de expectativa de gol. Reynoso se olvida que a los peruanos nos encanta comernos el cuento y flora de los técnicos extranjeros, pero no de los nacionales. Decir que es cuestión de interpretación, que para él sí hubo disparos al arco pero que no fueron a la portería, tremendas declaraciones desatinadas que lo sepultaban aún más. 5 días después nos tocaba recibir a la campeona del mundo, a la Argentina de Messi. Lamentablemente en la previa, siendo totalmente objetivos, se pensaba que Perú iba a poder ganarle a Chile de visita, y ya con esos 3 puntos ganados, enfrentar a Argentina era lo que tenga que pasar. Pero ya habiendo asegurado esos 3 benditos puntos que eran vitales. Viendo el juego que venía desplegando Perú, a lo mucho se pensaba en rascarle un empate a Argentina. Claro, fue una utopía. Con este equipo empatarle, sin duda que los 2 peores jugadores de este cotejo fueron Santa María, jugador borrado por Gareca en su momento, y Loyola, que pasaba su carrera sin pena ni gloria en Cristal. Finalmente, Argentina nos metió los 2 únicos goles del encuentro en el primer tiempo, caminando, sin pisar el acelerador, y sumándole hechos más trágicos a esta fatídica noche, los hinchas que bajaron de las gradas para tomarse fotos con Messi en pleno partido. Eso me pareció una falta de respeto grande hacia los futbolistas en la cancha, que estaban queriendo buscar la manera de descontar en el marcador. El que expresó toda su molestia fue Galese, que impidió a uno de los aficionados llegar a Messi y lanzó el celular del mismo por los aires. Pero acá no acaba este capítulo de terror con la selección argentina. No, se viene para mí la peor declaración que pudo hacer Reynoso durante su estadía en la selección mayor. Y solo voy a cerrar que hoy lastimosamente Brian y Joao, que tienen un talento impresionante, no están para sostener ni 60 minutos. Y ese es
las carencias que nos da la liga local. Lo vimos con Franco, una potencia, una energía, minuto 50 estaba liquidado. Y lo mismo hubiera pasado si inician los dos, por eso el plan era desgastar con los dos, Polo y Franco, y ya con otra chispa, otro trámite del partido, aprovechar los espacios. Bueno, no puedo decir nada más. Siguiente pregunta. Sin embargo, para el siguiente partido nos encontramos con la contradicción más grande de Reynoso en todo su paso por la selección. Hace arrancar en La Paz a 3.600 metros de altura a Sanelato, a Grimaldo y a Quispe, pero no que no resistían a la alta competencia de las eliminatorias. El hartazgo de Reynoso fue tal con la hinchada pidiendo a estos jugadores que no le quedó de otra que ponerlos. Opinión personal, yo también los pedía. ¿Cómo acabó el partido? Llegado este momento, habiendo dicho que Perú no jugaba nada y eran peores que los planteamientos de Chemo, ¿en serio piensan que mi respuesta va a ser positiva? No, perdimos por 2 goles de 2 vacas. Zambrano fuera de forma siendo titular en el cotejo. Lo único importante del encuentro es que por fin, sí, por fin hubo remates al arco por parte de Perú, gracias a la Padula y Advíncula. Pero la mala racha que seguía vigente es que éramos la selección que no podía meter goles. Si patear al arco nos costó 5, sí, 5 partidos, imagínense ahora un gol. Era encontrar una Coca-Cola en el desierto. A esas alturas el hincha era todo, menos racional. Pedían la cabeza de Reynoso en bandeja. Al finalizar el encuentro, al igual que ocurrió en el partido contra Argentina, se escuchaba desde las gradas: "Fuera Reynoso". Ya no se entendían los equipos de Juan. Por ejemplo, Loyola de ser titular a no ser considerado ni en la lista contra Bolivia. Polo de ser titular a también no ser considerado en la lista. El panorama nunca tuvo un buen destino. Todo hacía indicar que jamás Reynoso vería esa luz que lo guía a remontar ese desastroso inicio de las eliminatorias. Ya se hablaba que incluso ganando el partido ante Venezuela, Reynoso igual estaría fuera de la selección. Era un caos total. Obviamente, Reynoso no se daba por vencido y puso todas sus balas a lo que sería su último encuentro con la selección. El 21 de noviembre del 2023, recibíamos a una reveladora y sorprendente Venezuela, que venía de empatarle a Brasil en Brasil, cosa de locos, un empate histórico para los vinotintos. Respecto a los hinchas peruanos, ya había un desgaste abismal con los jugadores de la selección y su comando técnico. Escuchaba a amigos y familiares que preferían que Perú pierda contra Venezuela para que así de una vez por todas Reynoso deje el cargo. O sea, ¿hasta qué punto de estrés hizo llegar Reynoso para que un hincha de la selección diga tal barbaridad? Arranca el partido y Perú comienza a tocar bien el balón, cosa que sorprendía. ¿Será que los jugadores tuvieron una especie de destello en lo más recóndito de ellos? ¿Se acordaron de cómo tratar bien a la pelota? Y parece que sí, pero más fue por esa furia que llevaban los jugadores dentro de ellos al ver que éramos últimos en las eliminatorias. Salió esa rebeldía, esa conchudez. Todo el equipo en conjunto fue de automatismos en el primer tiempo. El que más destacó fue Grimaldo, quien desborda para darle el centro a Yoshi, y ese de cabeza pueda meter el primer gol de Perú en las eliminatorias. Sí, eso que parecía imposible que pase, se logra materializar con esa, repito, rebeldía del equipo. Sin embargo, no todo sería alegría. Empezando el segundo tiempo, Venezuela despierta y replantea el partido. Ya López arrancó este partido jugándolo mal, y en la segunda parte es donde redondea el horrible partido que hizo el lateral izquierdo que milita en Holanda. Machís, con una finta de piernas, lo manda a comprar pan a López, desborda, mete el centro hacia el área chica y aparece Savarino para poner el empate. Comenzaban a aparecer los fantasmas, y acá quiero mencionar algo que a mí personalmente me generó mucha bronca. El momento en el que Reynoso le dice a Carrillo que tiene que entrar. Carrillo se paró y se puso la camiseta con una cara como diciendo no me queda de otra. Dio mucha lástima ver esa imagen, y esto lo confirmó con lo que realizó en el campo. Los clásicos piques que hace Carrillo para adelantar al rival con el balón no le salió ni una. Flores entrando mal, Perú ya no encontró el juego del primer tiempo, salvo jugadas solitarias de la Padula. De ahí en más, Venezuela estuvo cerca de voltear el partido, que eso hubiera significado la derrota más humillante de la era moderna del fútbol peruano. Pero para nuestra suerte no fue así, y el árbitro dio por finalizado el encuentro, manteniendo a Perú en el fondo de la tabla. ¿Cómo se sostiene un proyecto con tan pocos puntos, con estos resultados? Sigo pensando igual, Michael. Es momento de especular y yo respeto las opiniones de todos. Lo otro, ya vendrá un análisis de toda la gente involucrada. ¿Qué es lo que le motiva a seguir luego de escuchar por tercer partido consecutivo a los hinchas pidiendo su salida, en el que, y usted me corregirá si me equivoco, probablemente sea el momento más difícil de su carrera como entrenador? Gracias. Sí, puede ser, pero me motiva el compromiso de los muchachos. Yo entiendo que esto es natural, que la gente se exprese de esa forma, se respeta, pero a mí me motiva el compromiso de los muchachos y lo que es el fútbol peruano. Se acaba de informar en Liga 1 Radio que Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la Federación, pidió su renuncia. ¿Es cierto eso? ¿Y qué le genera
estos rumores, estas informaciones que se viene dando en los últimos días? Mira, sería bueno que le pregunten a Juan Carlos. Yo la verdad no sé nada, no me ha dicho nada. Lo vi antes del partido, lo vi al final del partido. Me extraña porque si se lo ha dicho a Liga 1 me lo debió haber dicho que el vestuario, pero quiero pensar que es una situación que no es real. Quiero pensar. La federación, ante este insostenible proceso, ya coordinaba la salida de Juan. Incluso, como pudimos escuchar en las declaraciones de postpartido, le dicen a Juan que mediante un programa deportivo, el ciego Oblitas, su padre del fútbol, había ya pedido su renuncia. Hasta su mentor no lo quería. Era evidente que el ciego hacía un mea culpa y arrepentido pedía la cabeza de Reynoso. Esto habrá sido como una daga para él, pero tampoco fue fácil. Pasó un mes para que se haga oficial la salida de Reynoso, un 12 de diciembre del 2023. Mediante un comunicado en redes sociales, se anuncia la salida del Cabezón, y se preguntarán, ¿por qué demoró tanto? El plan de Reynoso era aferrarse al cargo de director técnico. En diversas reuniones, para intentar resolver el contrato de Reynoso y así concretarse su salida, el Cabezón solo intentaba convencer a los directivos que la situación catastrófica para Perú se podía revertir, y que él era el capacitado para hacerlo. Además, su abogado manifestaba en los medios de comunicación que Reynoso no solo había venido para clasificar a Perú al Mundial, sino que, en caso no se cumpliera con tal meta principal, la meta secundaria era reformar y reestructurar el fútbol peruano. Eran ya manotazos de abogado. En otras palabras, Reynoso no iba a renunciar. Tonto no lo era. Es que si renunciaba, no iba a recibir ni una indemnización económica. Eso sí, el Cabezón estaba en todo su derecho de querer cobrar hasta el último centavo de lo acordado, que era contar con sus servicios hasta finales del 2025, que fue lo que finalmente se acordó. Se decidió acordar el pago de un resarcimiento económico a favor del Cabezón, que deberá ser pagado en partes por la federación en un futuro no muy cercano. Reynoso falló en el momento de querer aplicar sus métodos de clubes en la selección. Nunca le dio resultados. Las rotaciones, lo que más caracterizaba a Reynoso, no funcionaron, ya que nunca pudo repetir un 11 en los 14 partidos que disputó. Nadie le exigía a Reynoso que juegue como el equipo de Gareca, porque era imposible. Tengamos en cuenta que el recambio generacional en Perú era escaso. Me refiero a que existen pocos jugadores actualmente que puedan vestir la blanquirroja. Cueva, que ya prácticamente es un exjugador de fútbol, Carrillo en las mismas, Guerrero ya con 40 años y con un problema de la gran flauta con Vallejo, manifestando que no quería un entrenador que crea que el fútbol era jugar a la play. No le podemos achacar a Reynoso eso. Lo que sí podemos reprocharle es que con esos nombres que tuvo, pudo jugar mucho mejor. Reynoso llevó a esos jugadores a lo más bajo de sus rendimientos. No solo ya perdíamos, sino que perdíamos de manera vergonzosa. Ya no funcionaba el argumento de que Reynoso es un técnico con juego defensivo, porque ya ni eso hacíamos bien. Vivía del partido de Brasil, que incluso lo perdimos. Todos quisimos que le vaya bien a Reynoso. Tuvimos fe de que con él se podía revertir todo lo malo que dejaron los técnicos nacionales a partir de los 2000. Reynoso representaba un nuevo amanecer para los técnicos nacionales. Sin embargo, lo mencionado nunca sucedió y Reynoso fue cesado del cargo. Y así lamentablemente acaba la efímera era del Cabezón, para dar paso a la era entre comillas contemporánea, la era de Jorge Fossati, que hasta ahora no ha tenido siquiera un amistoso, pero esto ya será tema para otro video. Hasta aquí el video de hoy, muchas gracias a todos los que se están pasando por aquí, comentando y compartiendo, y les pregunto, para ustedes, ¿qué les deja el paso de Reynoso por la selección? Pongan en los comentarios sus conclusiones que los leeré. Denle un me gusta, compártelo con tu flaca, con tu agarre, con tu familia y en general a esa gente que le gusta el fútbol. Suscríbete y todo lo demás para que cuando se suba un nuevo video te estén avisando. Y no te olvides pasar por las redes sociales, en Instagram kramer.of o en Twitter o en X kramermelada. Chau.